Bien, buenos días. Estuviste muy fuerte hoy, qué bien. Bien por ti compensando lo de hace 2 semanas. Vaya, qué servicio hasta ahora. No lo sabes porque no sabes mi tema, pero yo sí. Por tanto, lo sucedido hasta ahora en la alabanza es vivir lo que vamos a mencionar en el texto. Si tienes tu Biblia, abre en Mateo 5. Vamos a pasar 6 semanas en lo que se conoce como el Sermón del Monte, ¿de acuerdo? Hoy estamos hablando de sal y luz, ciudad sobre un monte, de eso estamos hablando. Y quiero que noten, esto es lo que está ocurriendo en esta experiencia de alabanza. Hemos adorado a Dios con cánticos. Haremos eso un poco más al final. Hemos celebrado aquí en San Pablo y en todos los campus a unas pocas personas que van a renunciar a las costumbres del mundo, a los pecados de su pasado, cualquier cosa oscura o demoníaca a la que hayan estado vinculados, y dedicarán toda su vida a Jesús como su Señor y Salvador. Hemos contratado a personas para establecer una nueva iglesia en este lugar y conectar con el Dios vivo. No solo para repetirlo la próxima semana, sino para salir y cambiar este mundo. De esto se trata todo este pasaje. Si eres nuevo en el estudio bíblico, oirás lenguaje conocido en este pasaje. Si has escuchado decir que alguien es la sal de la tierra, proviene de lo que Jesús dirá en este pasaje. Si cantaste esta pequeña luz mía de niño, ¿alguien lo hizo? Bien, todos los bautistas levanten la mano. Viene de este pasaje. Ahora, una de las cosas que quiero señalarles es que este es solo un sermón de Jesús, ¿de acuerdo? Nos llevará 6 semanas recorrerlo. A Jesús le tomó, 10 minutos predicarlo, 15 minutos predicarlo, y fue un sermón continuo. Y recuerda que la semana pasada empezó con el evangelio y las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres en espíritu. Dichosos ustedes al darse cuenta de que no aporto nada a mi salvación. Estoy espiritualmente vacío y no solo soy una mala persona. Necesita mejorar. Soy un pecador que necesita un salvador. Al darte cuenta, empiezas a lamentarte. No es solo estar triste por lo que pasa en tu vida. Te lamentas por tu condición espiritual de que hemos sido separados de Dios. Y cuando llegas a ese punto, bienaventurados ustedes cuando ceden el control de su vida a otro amo, a Jesús. Dios trabaja en nosotros transformándonos de adentro hacia afuera. Y luego la cosa con la que termina es: bienaventurados ustedes cuando comienzan a seguir los pasos de Jesús hasta tal punto que el mundo no los quiere. Dichosos si los persiguen por causa de Jesús. Bienaventurados ustedes cuando sus prioridades son las suyas y eso no concuerda con las prioridades de este mundo. Así que este mundo los aborrece y dice, miente sobre ustedes y los mira y dice, ¿qué les pasa? Te llaman apodos porque no encajas en este mundo. Sin embargo, luego te dirán que eres la sal de la tierra. Aquí está el problema con predicadores como yo. La lista es larga, no digan yo y Gretchen, pero este es solo un sermón. A menudo, predicadores como yo tomamos un pasaje y lo recorremos. No es que Jesús diga, bienaventurados cuando los persiguen y dicen cosas malas. Vayan y piensen en eso. Hablamos la próxima semana. No. Justo después de ser perseguido, de ser aborrecido, cuando las cosas no te están yendo bien. Justo después de eso, afirma que ustedes son la sal del mundo. Por eso esto importa, ¿ok? ¿Saben cuándo la gente los está mirando más? No es cuando todo va bien, es cuando las cosas no van bien. Si todo va genial y piensas como mi vida es genial, seré un testimonio vivo para todos. En ese caso, la gente no desea a tu Dios, sino tu vida asombrosa. Podrían usar a tu Dios para llegar a lo genial y entonces lo genial se convierte en su Dios. Si la vida es solo Cadillacs y algodón de azúcar, la gente hará lo que sea por eso. El verdadero creyente demuestra su fe en tiempos difíciles, especialmente cuando las circunstancias de tu vida, cuando eres aborrecido por este mundo, cuando las circunstancias no te están yendo bien y sin embargo puedes mostrar lo que la Biblia llama una paz que sobrepasa todo entendimiento. Ahí es cuando tus compañeros, tu equipo, tu compañero de cuarto se acerca y pregunta,
¿Cómo lo haces? Y tu respuesta honesta es, no sé explicarlo. La Biblia lo diría así: tengo una paz que sobrepasa el entendimiento. Sé que no tiene sentido en el papel, pero todavía conozco al que sostiene el mundo entero en sus manos y todavía me tiene en sus manos, y mientras miro hacia el futuro, sé que Él tiene el control, no mis circunstancias. No está bien, pero voy a estar bien. Y así Jesús, después de establecer firmemente que estamos salvos, no por cambiar de vida, sino por entregar el control de nuestras vidas a Jesús, ahora va a hablar de cómo debemos comportarnos. La mayoría del Sermón del Monte, ¿cómo se ve la vida tras el impacto del Evangelio? Quiero ser claro, debo repetirlo, porque al hablar de nuestra actividad, existe una falla en nuestros cerebros humanos dañados y empezaremos a creer que la actividad define nuestra identidad, cuando el Evangelio es precisamente lo opuesto. Así que Él establece el Evangelio, de eso se tratan las bienaventuranzas. Y luego dice, porque entregaste las riendas de tu vida a un nuevo amo. Entonces Dios empieza a transformarnos desde dentro y tendrá un impacto en este mundo. Mateo 5:14. Ustedes son la sal de la tierra. No que deban serlo. No actúen como si lo fueran. Jesús inicia por la identidad porque ésta precede a la actividad. Así que dice, ustedes son la sal de la tierra. ¿Qué implica eso exactamente? Bueno, la sal hace cosas. En el pasado, la sal se empleaba principalmente para conservar la carne. No tenían congeladores en el primer siglo. ¿No es una gran bendición de Dios el refrigerador? 3 congeladores llenos de carne de animales salvajes. En Hechos 10:13, levántate, mata y come. Santiago dice, no sean meros oidores de la palabra, deben aplicar lo que dicen. Eso es lo que hago yo. Ellos no contaban con esto. Y entonces lo que hacían era tomar sal y la empaquetaban en la carne para preservar la carne de la descomposición. Ponemos esto en el estante inferior. Lo que se supone que es la iglesia es que se supone que somos personas que han sido tan transformadas por este mundo que nuestras actitudes y acciones en el mundo lucha contra la decadencia social. Y tenemos una sociedad en decadencia. No tengo que dedicar tiempo a convencerlos de eso, ¿verdad? El matrimonio falla, la moral cae, familias se arruinan, todo tipo de cosas están en decadencia. Nuestro deber como seguidores de Jesús es combatir el odio, la injusticia y el racismo, luchando por los más necesitados. Luchamos por la salud mental, necesidades especiales y los no nacidos. Donde sea que el camino de Dios esté siendo socavado, los cristianos deben entrar en ese espacio y luchar por cada imagen portadora de Dios. El viernes por la noche, sí, el viernes por la noche, cuando vi a miles de ustedes en Noche de Brillo, fue un hecho del año 1122. Animábamos a personas con necesidades especiales en nuestra comunidad, viendo la divinidad en cada uno, esenciales como la sal. Así es como se ve la sal. Esto es lo que debemos hacer. La sal también te da sed. ¿Alguna vez has comido algo salado que te da mucha sed? Esto es parte de lo que Jesús quiere decir. Se supone que deben vivir de tal manera que la gente vea su vida y sienta sed de Dios. Esa sal mejora las cosas y les da mejor sabor. ¿Lo has notado al comer una papa frita sin sal? Lo que hacen los marxistas o algo así, eso no es. Aporta sabor a este mundo. Verás, hay uno de 2 caminos por los que puedes vivir. Puedes vivir escuchando la voz de este mundo, la del enemigo que intenta guiarte por un camino que lleva a la muerte y la destrucción. Jesús es un buen pastor y cuando lo seguimos a Él, conduce a la vida y a la vida en abundancia. Y los cristianos deberían disfrutar más la vida que nadie. Mira, si encuentras a un cristiano, no es difícil hallarlo. Y parece que hubieran sido destetados con un pepinillo, ¿entiendes? Tienen toda la cara así, todo el tiempo. No lo están haciendo bien. Debemos disfrutar la vida más que nadie porque conocemos al dador de la vida.
Vaya, tuve unas comidas increíbles este fin de semana, una de mis favoritas. Para señalar esto, la semana pasada estuve en Colorado con unos amigos y ordené un bistec de lomo de alce. ¿Has probado lomo de alce? Y entonces corté ese trozo, amigo, y me lo llevé a la boca y lo comí. Y lo disfruté más que los paganos que estaban sentados junto a mí. No sé si eran paganos, pero estábamos en Colorado, así que las posibilidades son bastante altas. Y esta es la razón. Si no conoces al Dios del universo, si no lo sabes, lo mejor de un bistec es el propio bistec. Lo mejor que puedes obtener de esto es lo que sabe. Pero cuando eres un creyente en Jesús, entonces tu adoración no termina en el bistec sentado en tu plato. Tu adoración se eleva. Conozco a quien concibió la idea del alce. Conozco a quien nos dio la oportunidad de tener esto. Y anoche por San Valentín, Gretchen y yo fuimos a 3 por él. Así que nos sentamos allí y yo pedí, ¿qué pedí? Un costillar con hueso. Dios mío, es un manjar. Lo levantas, aunque no deberías porque es elegante. Y no solo puedo saborear costillar cocido a punto, que es, cada vez que pides algo a término medio, estás señalando la resurrección. ¿Te das cuenta de esto? En el antiguo pacto no había sangre, en el nuevo pacto hay carne del evangelio, alabado sea Dios. Si le envuelves tocino, básicamente estás en el cielo. Eso es lo que significa, ¿de acuerdo? Disfruto de este bistec para la gloria de Dios y comparto con mi esposa de 26 años. Quien por la soberanía de Dios orquestó nuestras vidas juntas, así que no estoy solo con una persona cualquiera con la que me casé por casualidad. No. Que Dios orquestó esto, así que no es solo el bistec lo que estoy comiendo, sino la compañía con la que estoy y no termina solo en la noche. Se eleva para decir, Dios, fuiste tan bueno, y cuando te canto canciones y cuando comparto mi fe y cuando como este bistec es para tu gloria. Se supone que debemos añadir sabor a este mundo. Eso es todo, hombre. Y nuestra iglesia debería mejorar nuestra comunidad. Nuestra iglesia, ¿cómo? En todas partes, desde Orlando hasta Jesup, debería ser mejor. Pues la iglesia de 1122 está ahí. Estamos para nuestras comunidades y ciudades bajo la gloria de Dios, siendo su luz. Y deberíamos ser sal en nuestros hogares. En nuestras iglesias y comunidades debemos ser la sal de la nación. A veces, últimamente, la gente critica un poco, la gente siempre critican esto, dicen, pastor, parece que se está politizando. No, hombre, soy teológico. Y justo cuando la política empieza a desviarse de su carril y trata de entrar en el de redefinir asuntos teológicos, como redefinir el concepto de matrimonio, o cambiar a nuestros hijos, o llamar sanidad al asesinato de bebés inocentes, entonces debemos ser sal en esas áreas y hacer que vuelvan a su carril, porque esto es lo que fuimos llamados a hacer. Hacer sal en nuestras escuelas, en nuestros hogares, en Walmart y en las urnas. Nuestra misión es prevenir la corrupción para la gloria de Dios y el desarrollo humano. Esto es lo que se nos ha llamado a hacer. Pero si la sal pierde su sazón, ¿cómo se le restaurará su salinidad? Ya no sirve para nada salvo para ser arrojada y pisoteada por la gente. Esto es lo que está diciendo. La sal insípida es inútil. Son solo pequeñas motas blancas de nada. La sal sin sabor es inútil. La Biblia no conoce al cristiano sin fruto. Es como si la Biblia no contara con el cristiano sin Cristo. Y hay mucho de eso hoy en día. Gente que intenta proclamar la bandera del cristianismo, pero simplemente no siguen a Cristo. Y entonces Jesús dice, bueno, solo sirves para ser arrojado y pisoteado. Ahora bien, no podías comprar sal en un salero en Walmart en aquel entonces. La forma en que obtenían sal es que iban al Mar Muerto, y el Mar Muerto es el lugar más salado de la tierra. Y parte de la razón por la que está muerto es porque tiene todas entradas y ninguna salida. Eso es todo un sermón en sí mismo. Así que tomaban hojas y ramas y ese tipo de cosas e iban y lo saturaban en el Mar Muerto y se cubría de sal por todas partes. Y luego tomaban esas ramas y la pasaban sobre su comida o donde necesitaran sal. Y cuando se les acababa la sal, la desechaban.
Y aquí está la cosa sobre la sal. La sal debe ser esparcida. La sal que está en el salero no te sirve de nada, ¿o sí? Es solo un bien futuro. Pero si la sal nunca sale del salero, no está haciendo ningún bien. La sal no está para salar solo a la otra sal. La sal debe aplicarse en los lugares que necesitan sal. Por esta razón, la iglesia debe ser enviada. Se supone que debemos servir. Debemos ir a esos viajes misioneros. Debemos orar y compartir nuestra fe con una persona más. Que debemos ser activos en nuestra comunidad local y nacionalmente. Dios no te salvó y te sazonó para que solo te sientes en la iglesia. Dios te salvó y te sazonó para que puedas ser sal en este mundo, para que podamos ser enviados a hacer una diferencia en este mundo. Y ahora Jesús va a cambiar de tema. Según mi profesor de inglés de 9º grado, no se deben mezclar metáforas. Así que al parecer Jesús no habría aprobado esa clase. Así que te dará una nueva. Sois la luz del mundo. ¡Qué promesa! Porque Jesús dice que Él era la luz del mundo. Y ahora nos mira y dice, vosotros sois la luz del mundo. ¿Cómo es posible? Porque si Jesús está en ti, la luz está en ti y esa luz debe brillar en los lugares oscuros. Y de nuevo no dijo que debéis actuar como luz, que debéis empezar a intentar ser luz. Dijo que sois la luz del mundo. De nuevo la identidad precede a la actividad. Y si no lo está haciendo, debería hacerlo. Y la realidad es que la luz repele la oscuridad. Vivimos en un mundo de tinieblas. El cristiano debe estar donde la oscuridad reina para así combatirla y traer luz a este mundo. Tercera ilustración que usa, por si acaso eres un poco lento para captar. Muy bien, esto es para los niños de la escuela pública, ¿listos? Ese era yo, guarden sus correos, gracias. Sois sal, sois luz y también una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Y por cierto, si recuerdan, hablamos mucho de esto. Parte de lo que Mateo intentaba hacer era conectar los puntos de que Jesús es el Israel mayor. Donde el pueblo de Dios fracasó, Jesús va a lograr lo que ellos no hicieron. Y ellos se suponía que eran sal, luz, y literalmente Él los llama una ciudad en una colina. Pero solo se preocupaban por su ciudad en lugar de mostrar al mundo cómo vivían apartados bajo la gloria de Dios y guiando a otros hacia Él. Sois una ciudad en una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y la esconde, sino sobre un candelero y da luz a todos en la casa. Muy bien, sé que ustedes no piensan en esto porque no trabajan en la iglesia, solo vienen aquí cuando vienen. Una conversación habitual entre aquellos que trabajamos a tiempo completo en la iglesia es esta pregunta: ¿es la iglesia para gente de iglesia o para gente no religiosa? ¿Es la iglesia para cristianos o es para la gente perdida? Ahora quizás hayan escuchado que no hay preguntas tontas, pero hay gente tonta que hace preguntas. Porque la premisa de esa pregunta es tonta. La iglesia no es sobre ti. La iglesia no es para la gente perdida. La iglesia existe para la gloria de Dios. Es su idea primordial. Cuando el perdido se salva y el salvo vive en misión, Dios es glorificado. Por eso esta iglesia anima a todos a descubrir y fortalecer su relación con Jesucristo. La iglesia existe para la gloria de Dios. Vivamos de forma que atraigamos a otros hacia Él. Y la realidad es que cada iglesia tiene una tendencia a volverse hacia adentro y olvidarse de vivir hacia afuera. Esto es como funciona una luz. ¿Quién la encendería y luego la taparía? Piénsenlo bien. Tus luces han estado puestas todo el servicio. No te preocupes, ¿vale? Al encender una luz, no apuntas hacia ti. Solo ves la luz, nada más. Así actúan muchos cristianos. Así es como viven muchísimas iglesias. Todos piensan que la luz está solo sobre ellos y la realidad es que Jesús es la luz y lo que debemos hacer es brillar en los lugares oscuros mientras combatimos la oscuridad. Si ponemos todo en nosotros, rápidamente erramos. Dios no te salvó para ti. Dios te salvó para poner a Cristo en exhibición. Así es, Cristo. Y por cierto, te he dicho esto 10,000 veces. ¿Quieres crecer con Jesús? ¿Deseas caminar siguiendo los pasos de Jesús? A los primeros discípulos no les dijo, síganme y haremos un estudio. Síganme y los haré pescadores de hombres.
No, no, no. Él dice, síganme y los haré pescadores de hombres. La forma número 1 para ayudarte a profundizar tu relación con Jesús es que te tomes muy en serio la gran comisión. Te tomas muy en serio ayudar a otras personas a descubrir su relación con Jesús. Y muchas veces, hombre, demasiadas veces las personas que conocen a Jesús o dicen conocer a Jesús son la luz y le ponen una canasta encima. ¿Quién haría eso? Todos tendemos a hacer eso. ¿Cuál es la canasta que cubre tu vida? Te daré algunas. Una es el orgullo. Una es el orgullo. Al momento de hacerlo todo sobre nosotros, en el momento en que el creyente piensa que somos distintos de este mundo y no tienes empatía ni cuidado por el mundo, sino desdén por él, cuídate. No hay manera de que simultáneamente puedas mirar con desdén a otras personas y fijar tus ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Es imposible. Es una canasta que nos ponemos. La gente no es nuestro enemigo, tenemos un enemigo, el diablo. Algunos han sido cautivados por él, pero nuestra batalla no es contra carne y hueso. Necesitamos ver a cada imagen portadora en este planeta, sin importar lo que crean o cómo voten o en qué crean, lo que sea, como manipulados por nuestro enemigo. Nosotros rescatamos. Solo no eres uno de ellos por la gracia de Dios. El segundo es el miedo. La razón por la que no compartimos la fe, por la que no defendemos lo que Dios dice que es verdad, es el temor a doblegarnos al aplauso humano. Por esto Pablo dice en Gálatas 1:10, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Pues si busco la aprobación de los hombres, no puedo ser siervo de Cristo. ¿Te imaginas si hablaras con el apóstol Pablo sobre por qué no compartes tu fe? Piensa en el apóstol Pablo, quien fue encarcelado y decapitado por compartir su fe, quien dijo, vivir es Cristo y morir es ganancia. Estando en la cárcel le dicen, oye, te vamos a matar. Él dice, gracias, porque voy al cielo. No importa, te dejaré vivir. Genial, ¿tienes un himnario? Necesito llevar a este carcelero a Cristo. Eso es libertad, ¿verdad? Y luego dices, Pablo, no comparto mi fe por miedo a que te arrojen a los leones. Y él dice, oh, ya sé, es por eso. No. ¿Es porque tienes miedo de que tu familia sea encarcelada para siempre? No exactamente. Es incómodo. Eso es incómodo. Me apedrearon hasta la muerte una vez y terminé mi sermón. Pero tú temes la incomodidad. Lo que eso implica es que temes lo que piensen los demás. Y es como tomar esta luz y ponerle un celemín encima. A veces es orgullo, a veces miedo y a veces distracción por la comodidad. Empezamos a actuar como el mundo. Nos despertamos cada día y olvidamos que somos parte del equipo de rescate y todo lo que nos preocupa es ¿cómo me va a servir Dios hoy? Solo nos preocupamos por todo lo que nos rodea. Uno de mis libros favoritos, lo cito constantemente, es un libro del Dr. John Piper llamado No desperdicies tu vida. El cristiano promedio está desperdiciando su vida. Dice, la vida es guerra, no es todo, pero siempre lo es. No sé qué significa, es lo más John Piper que he leído, pero me encanta. Afirma que la vida es una lucha constante. A menudo ignoramos esta verdad y por eso flaqueamos en nuestra fe. La oración es como un walkie-talkie de tiempos de guerra en la misión de la iglesia contra la oscuridad y la incredulidad. No es extraño que la oración falle al convertirla en un intercomunicador para pedir comodidades en la sala. Dios nos dio la oración como arma en la batalla para pedir lo que necesitamos mientras el reino de Cristo avanza en el mundo. La oración nos da la importancia de las fuerzas del frente y le da a Dios la gloria de un proveedor ilimitado. Déjame preguntarte esto. ¿Y si Dios viniera a ti esta noche, apareciera en tu cuarto, sin importar cómo se viera y dijera, la respuesta es sí? Y tú dijeras, ¿a qué? A todo por lo que oraste toda la semana. ¿Cómo cambiaría este mundo? ¿Se salvaría uno más? ¿Volverían a casa los pródigos? ¿Todavía habría pueblos no alcanzados en otros lugares? ¿O la respuesta sería no?
porque oré para que el evangelio llegara a ellos? Los matrimonios seguirían destrozados por el divorcio y el pecado. La gente seguiría siendo adicta. Seguiría habiendo gente que odia a otros por su aspecto. O lo único que habría ocurrido en tu vida es que la comida nutriría tu cuerpo. Y tendrías un buen lugar para aparcar. Y mañana saldría el sol. Verás, si nuestras oraciones no nos intimidan absolutamente, podrían ser una ofensa al Dios omnipotente. Luego dice esto en el libro. Hace una pequeña confesión que me reconforta un poco. El Dr. Piper admite su afinidad con los gustos del mundo, integrándose y sintiendo apego por la tierra como su hogar. Sin darme cuenta, priorizo las comodidades y gasto como los demás. Olvido la importancia de la lucha. Me importa poco la gente que perece y olvido las misiones y los no alcanzados. Ya no anhelo las victorias de la gracia divina. Me sumerjo en una mentalidad secular que prioriza lo humano sobre lo divino. Es una situación lamentable. Agradezco a Dios por aquellos que me han llevado a pensar en tiempos de guerra. Dice Jesús, sois la sal de la tierra, sois la luz del mundo, la ciudad en el monte. Por lo tanto, si tienen una canasta cubriendo su luz, deben quitar ese obstáculo para que su fe pueda impactar a este mundo extraviado. Versículo 16 dice, dejen brillar su luz ante los demás para que vean sus buenas obras y den gloria a su Padre en el cielo. Entonces, ¿serán la sal y la luz? ¿En casa, en el trabajo y en la comunidad? ¿Lo hacen? Jesús dice, por gracia habéis sido salvados, no por vuestros méritos. A trabajar, no para salvarse, sino porque ya están salvos. Escuchen, el evangelio no es antiesfuerzo, es antiganancia. Sin embargo, si han sido envueltos por la gracia, todo debe cambiar, absolutamente todo. Mi ilustración favorita es la película Salvar al Soldado Ryan. Si no la han visto, véanla. ¿De acuerdo? Spoiler, si no la han visto, no puedo arruinarles la película, ¿vale? Esto sucede con el joven soldado Ryan, cuyos hermanos mueren durante la Segunda Guerra Mundial. Así que el gobierno decide, no por nada que el soldado Ryan haya hecho, sino solo porque quieren hacerle un favor a su familia. Van a salvar al soldado Ryan. Comisionan a Tom Hanks, no recuerdo su nombre, el capitán Miller, pero yo le digo Tom Hanks. Comisionan a Tom Hanks y a un grupo para encontrar y salvar al soldado Ryan. Hacen eso. Cruzan territorio enemigo, luchan muchísimo, salvan al soldado Ryan. Mientras se retiran de una de esas confrontaciones, Tom Hanks, cerca de un puente, herido por una bala y al borde de la muerte, y agarra al soldado Ryan por la nuca y le dice lo siguiente: gánatelo, gánatelo. ¿Puedes ganarte la salvación? No, y el soldado Ryan no se la ganó. Tom Hanks no le hizo un examen diciendo, si haces el bien, te salvo. Él ya lo salvó, ya lo rescató de la batalla. Lo que está diciendo es, estoy haciendo por ti lo que tú no pudiste hacer por ti mismo. Te estoy sacando de este infierno. Estoy sacándote de esta zona de conflicto. No desaproveches tu vida. Vive como si mi sacrificio hubiera tenido sentido para ti. Hazlo merecer. Luego llegas al final. Y ahora el soldado Ryan es viejo. Es un abuelo. Y regresan a visitar la tumba de Tom Hanks, quien entregó su vida por el soldado Ryan. Y sus hijos y sus nietos están como corriendo por ahí, y él mira a su esposa, y todo hombre adulto aquí, hermano, si no lloras con eso es porque no eres un hombre. Y mira a su esposa y le plantea esta pregunta. Es un anciano, está al final de su vida, está haciendo un balance desde el instante en que Tom Hanks lo rescató hasta el presente. Mira a su esposa y le dice, dime que fui bueno. Dime que fui bueno. Y esto es lo que está diciendo. Por favor, que mi vida no haya sido en vano por el sacrificio de aquel que me amó tanto. El evangelio obra en nosotros, no se opone al esfuerzo ni al merecimiento. No hacemos nada para ganar nuestra salvación.
Pero en el momento en que somos salvos, caminamos dignos del Evangelio de Jesús y nos ocupamos del negocio del Rey, no solo del nuestro. Eso es lo que dice. Jesús dice, oye, eres sal, eres luz. Así que vive de tal manera que la gente vea tus buenas obras y dé gloria a Dios. Y amén a eso. Amén a eso. Pero esto es lo único que les daré. Esto es lo único que les daré a ustedes. No estoy en desacuerdo con Jesús, por Dios. Yo trabajo para Él. Pero hacer cosas buenas nunca es suficiente. Debes verlo en el contexto que mostré antes. Porque la gente hace cosas buenas todo el tiempo. Por ejemplo, si estás en tu vecindario y tu vecino no recogió su contenedor de basura y tú lo subes, nunca he visto que alguien diga, gracias por subir mi contenedor de basura. ¿Podrías hablarme de esta esperanza que tienes en Jesucristo? Solo piensan, es un buen tipo, debemos ser amables, claro que debemos hacer cosas buenas. Pero si recuerdan el contexto, es este. Dichosos serán cuando sean insultados, perseguidos y difamados por mi causa injustamente. Alégrense y sean felices, porque su recompensa es grande en el cielo. Pues así persiguieron a los profetas antes de ustedes, ustedes son la sal de la tierra. En otras palabras, cuando la vida te está dando una paliza por ser un seguidor de Jesús, esa será tu mejor oportunidad para ser sal. Cuando todo lo que te rodea no es como desearías que fuera, cuando estás atravesando un sufrimiento extremo por ser cristiano, es en ese momento cuando la gente te observará, cuando tu vida exhiba que posees una riqueza que no son los bienes de este mundo, sino que atesoras a Cristo por encima de todas las cosas. Este es el momento más oscuro y brillas con la luz de Cristo más fuerte. Me recuerda a Filipenses 2, Pablo lo escribió desde prisión. Fui pastor de jóvenes por unos 15 años. Memoricé la mayoría de las escrituras de la NBI del 84, la nueva versión internacional. No predico de ella, es pensamiento por pensamiento, no palabra por palabra como la NTV. En Filipenses 2:14, antes de cualquier viaje con los jóvenes, les hice memorizar este versículo. No lo memorizaban, no iban al viaje. Esto es lo que hacemos. ¿Listos para lo que dice? Hagan todo sin quejarse ni discutir. Selah, es un versículo. Así, cuando decían que el agua de la ducha estaba fría, les cuestionaba si era una queja. Déjame ver, ¿cae en la categoría de todo? ¿Sabes que sí? Cállate. Eso decía yo. Mi mamá no nos dejaba decir cállate. Sigues quejándote, cállate. Por 2. Y hay una promesa ligada a este versículo. Hagan todo sin quejarse ni discutir, para brillar como estrellas entre una generación torcida y perversa. Les diré qué significa. Cuando estás en el trabajo y tu jefe es el peor, quiero decir, es un cretino, todos lo saben, tú lo sabes porque trabajas para él, y estás en la zona de descanso y todos están chismorreando y difamando. Están hablando sobre él en vez de hablarle a él, y entonces tú decides, no voy a participar en esta conversación. Estás siendo sal, estás siendo luz. La Biblia dice que es como tomar el sol y ponerlo en medio de tu complejo de oficinas. Cuando todos los demás se están quejando, tú tienes que trabajar el sábado y no te quejas. Que estás haciendo todo sin quejarte o discutir. Estás tan apartado y la gente dice, oye, escucha, ¿por qué no hablas mal de Tammy? Todos saben que Tammy es la peor. Y dirás, no estoy de acuerdo contigo, pero tengo otro rey. Y él dice que no debo usar mi boca para maldecir a otros. Lo que debo hacer es dar bendiciones a otras personas. La Biblia dice que la gente te mirará y serás diferente. Y Jesús dirá, bien, después de decir, son salvos por la gracia. De esto tratan las bienaventuranzas. Y luego nos indicará cómo debemos actuar. Como sal, como luz, como una ciudad en lo alto. Después de pedirnos que trabajemos y seamos sal y luz. Y antes de la próxima semana hablaremos sobre cómo vivir la vida. Si sigues a Jesús, hacemos todo distinto. Hacemos el matrimonio diferente, el dinero diferente, hacemos el perdón diferente, hacemos el sexo diferente. Hablaremos de eso la próxima semana. Avisa a tus amigos pervertidos, vengan. Es lo más loco. Cuando se sabe que hablo de sexo en la iglesia, tenemos mucha asistencia.
¿Qué creen que diré? Usualmente es parar, eso es lo que suele ser, pero bueno, hablaremos la próxima semana. Lo que Él quiere hacer es como un sándwich entre muy bien, aquí está el Evangelio y aquí está cómo debes actuar. Él va a enraizar esto de nuevo en el Evangelio. Nuestra posición ante Dios determina nuestra forma de actuar, no al revés. No es nuestra actuación lo que nos gana favor ante Él. Y en el versículo 17 dice, no piensen que vine a abolir la ley o los profetas. Jesús afirma que todo lo que les digo está en la palabra de Dios. Y déjenme decirles lo que un mundo perdido les va a hacer. Especialmente en este momento, habrá algunos, lo que algunos llaman cristianos progresistas, que por cierto no existen, esos son perdidos. Gente que se pone sobre la palabra de Dios. Y dirán, Jesús nunca dijo eso. Jesús dijo todo en este libro, que Él escribió porque no puede separar al Espíritu Santo, quien inspiró toda la escritura de Dios. No puede separar a Dios el Espíritu y a Dios el Hijo. Y así Jesús está diciendo todo lo que estoy haciendo. No vine a abolir la ley o los profetas, sino yo, Él dice, no piensen que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a cumplirlos. Esto es lo que dice. Bienaventurados los pobres en espíritu, no rebajo el estándar para conocer a Dios. La Biblia dice, sean santos como Él es perfecto. Y cuando Jesús se presentó, no solo cumplió cada promesa y profecía, sino que con su vida cumplió cada requisito de justicia para que cuando fue a la cruz, no solo murió por nosotros, sino que murió en lugar nuestro. Eso es lo que decimos. Tú estás a mi lado y estuviste en mi lugar. Por eso es digno de su nombre, porque su nombre significa Salvador. Él está cumpliendo el requisito de justicia. Hay muchas iglesias y diferentes denominaciones liberales y apóstatas. Y de nuevo, no hay cristiano liberal. Esos son perdidos. Son personas que se ponen sobre la palabra de Dios e intentan decirle lo que significa. Y lo que hacemos, si le entregas las riendas de tu vida a Cristo y lo llamas tu Señor, eso significa rey. Y eso significa que el rey tiene autoridad sobre ti. Y claro, hay cosas que no te gustan, porque somos torcidos y depravados, claro. Y lo menos amoroso que puedes hacer es intentar moldear la palabra de Dios a lo que quieres en lugar de someterte y rendir tu vida a la palabra de Dios. Ahora, no seas malo al respecto. Esta es la espada del Espíritu. Esto no es un mazo para golpear a Tammy a tu lado en tu cubículo. Esto no es lo que es. El mundo nos mide por dinero, sexo, matrimonio, divorcio, de un modo distinto según la palabra de Dios. Y escuchen, a veces la gente lamenta que las iglesias cierren a diario. Yo no. Apocalipsis lo deja muy claro, te alejas de Dios, te alejas de Jesús. Al proceder así, Él declarará, me retiro con mi candelabro. No se trata de iglesias. Son meramente organizaciones cívicas que se congregan para realizar buenas obras. Y lo que harán es que adoptarán la ética del sermón del monte. Esta es la manera en que debo tratar a la gente sin someterse y rendirse al señorío salvífico de Jesucristo. Y Jesús dice, no se trata de eso. En el nombre de Jesús hacemos cosas buenas. Cuando cierren no hay problema. Díganme quiénes son. Necesitamos más sedes. Esa será una iglesia que cree en la Biblia, que exalta a Jesús y que sirve a la gente. De eso se tratará. Y luego Él insiste, de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni un punto pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. Quien relaje uno de estos mandamientos pequeños y enseñe a otros igual, será el menor en el reino de los cielos. Pero quien los haga y los enseñe, será llamado grande en el reino de los cielos. Y luego, Él terminará con el Evangelio. Si lees la Biblia y piensas, yo puedo hacerlo, entonces estás siendo desilusionado. Al leer la Biblia descubriremos lo que sucederá. Sed perfectos como yo soy perfecto, santos como yo soy santo. Y piensas, yo no puedo lograr eso. Así Jesús te hace sentir peor. Si vuestra justicia no supera la de escribas y fariseos, no entrarán al reino de los cielos. Y tú dices,
estoy frito. Los fariseos y los escribas eran hacedores de bien profesionales. Eso era lo que hacían. En el Antiguo Testamento hay 613 leyes. Y ellos decían, no es suficiente, añadiremos más. ¿Alguien creció en una casa que añadió reglas a las de Dios? ¿Alguien creció en una casa donde no se podía maldecir? Espero que sí. Sé que algunos no, pero vinieron de Nueva York, así que da igual. Nosotros ni crecimos en la iglesia. No solo no podíamos maldecir, sino que no podíamos decir palabras que sonaran a malas palabras. No podía decir rayos en mi casa, ¿cierto? Así de buenos eran los fariseos, como que añadían reglas sobre las reglas, sobre las reglas, y su problema al presentarse es que no pensaban que necesitaban un salvador porque pensaban que eran justos por sí mismos. Por definición, eso es ser autojusto. Ahora Jesús afirma, si intentas ganarte el cielo, tu comportamiento debe superar al de estos hacedores de bien profesionales. No entrarás al reino de Dios. Esto es lo que dice. Dijo que estar bien con Dios no se basa en tu actividad. Confía en otros para hacer lo que tú no puedes hacer por ti mismo. Y entonces, cuando Jesús aparece en escena, cumple cada promesa, cada profecía. Fue tentado en cada manera en que tú y yo somos tentados. Y sin embargo, cada vez hizo la voluntad del Padre. Que su registro estuviera limpio. Que el registro en su contra fuera una vida de perfecta justicia. Y entonces, en 2 de Corintios 5:21 dice, hizo pecado al que no pecó. En la cruz tomó el pago completo por nuestro pecado. Asumió la deuda completa de pecado que cada uno de nosotros tiene. Y para cualquiera que crea que cuando Jesús en la cruz, cuando se impulsa sobre sus pies clavados y dice, consumado está, que eso contó para mí. Entonces Él asume el pago por todo mi pecado. Cada vez que no fui sal, cada vez que no fui luz, cada vez que tuve miedo de compartir mi fe por orgullo, por comodidad, por miedo, lo que sea. Cada pecado que cometí fue contra un Dios todopoderoso y eterno, rompiendo sus leyes con intención o sin ella. Y debido a que Dios es justo, eso requiere un castigo eterno. Y si creo que cuando Jesús dijo, consumado está, eso contó para mí, entonces Él me imputa o acredita o se hace responsable de todo mi pecado. Y yo recibo crédito o la palabra de la Biblia es imputada con toda su justicia. Esto es lo que Jesús dice. No somos salvos por nuestras obras, sino por la obra de Cristo. Somos salvos para hacer el bien. En Efesios 2, Pablo dice, por gracia sois salvos por la fe, y esto no es vuestro, es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, para que andemos en ellas. De nuevo, el evangelio no es antiesfuerzo, es anti ganarlo. Si conoces a Jesús, eres sal, eres luz, eres una ciudad en el monte. Así que quiero preguntarte, si eres en el trabajo esta semana, si estás rechazando la oscuridad porque estás siguiendo a Jesús, o eres igual a todos los demás en el trabajo, madres que se quedan en casa, qué llamado tan alto y santo. No hay llamado más alto que es criar pequeños discípulos que ustedes hicieron. Y sé que es duro, pero eres como las otras madres que se quedan en casa, quejándote de todo y empezando a beber vino a la 1. O eres sal y luz en tus grupos de madres. Si eres CEO, ¿lo haces igual que todos los demás? ¿O eres significativamente diferente en la forma en que aprovechas la oportunidad que Dios te ha dado? ¿O simplemente eres como todos los demás? Si eres entrenador, si eres profesor, ¿es tu marcador el mismo marcador exacto que el de todos los demás? ¿O tienes un marcador completamente diferente porque Jesús es tu rey y no la temporada? Así debemos vivir. ¿Eres sal y luz? ¿Sabes dónde es más difícil ser sal y luz? Es en casa. Te digo, amigo, si vienes a una misión con nosotros, serás la versión más salada de ti mismo en tu vida. Estarías salando a todos, ¿vale? Te levantas,
estudias la Biblia, tuviste que estudiar mucho para ir a los viajes, llegas aquí, vas a orar como nunca, estás rodeado de creyentes, es solo sal, ¿de acuerdo? Y luego entrar en casa y desconectar. ¿Te has fijado en eso? Sí, empieza en casa, empieza en el hogar. El pastor Olson escribió un libro que sale ahora y se llama Papá incendió la iglesia. Su padre no era un pirómano, no es eso lo que quiere decir, ¿vale? Su padre era líder de alabanza y su padre no era perfecto. El pastor Olson te diría que su padre estaba batallando con muchas cosas, pero parte de lo que su padre hacía era ser sal y luz. Y escucha, si eres padre de niños pequeños hasta adolescentes, se contagia más de lo que se enseña. Si eres padre de adolescentes, escucha, los adolescentes nunca han sido buenos oyentes, son imitadores increíbles. Y tú ser sal y luz en casa, en primer lugar, podría ser el mayor ministerio que jamás vayas a tener en tu vida. Y lo digo constantemente, y no te imaginas lo que está en juego. No tienes idea de lo que está en juego. Mira, cuando el padre de Olson, que era líder de adoración en la iglesia donde creció Olson, él no tenía idea de que lo que él era, ese niño pequeño que lo exasperaba en casa, sería el hombre conocido como el pastor Michael Olson, quien nos ha guiado a decenas de miles de personas en todo el mundo hacia la adoración. Y esto es lo que Michael dice en su libro. Dice, mi padre se sentaba solo en la sala principal y empezaba a abrir su corazón. Encontraba otra marcha mientras se balanceaba en el banco. Sus zapatos a un lado para sentir los pedales con los dedos, tocaba el órgano. Desde mi habitación oía hablar con Dios a través de la música. Me mantenía despierto tanto como podía permitírmelo. Y finalmente se rendían y yo me dormía con la vibración de la pared junto a mi cama. Más tarde en el libro dice, en estos días, justo en el momento correcto cuando subo los escalones laterales hacia el piano mientras Hobby se acerca al final de su sermón. Después de presionar los botones y perillas correctas, mis manos van hacia las teclas delante de mí. Lo primero en lo que pienso es mi papá. Como saben, llegué al lugar detrás de esas teclas honestamente. Y la mayor parte de eso se debe a él. Y luego más adelante dice, y espero que mis hijos vean lo importante que es todo, la adoración a Dios. ¿Cuánto vale? Espero poder ayudarles a verlo como mi padre me ayudó a mí. Aunque imperfectos, espero entiendan cómo ese legado los ha formado y cómo guiarlos hacia adelante en las vidas que Dios les presenta, donde quiera que los lleven. Y al final de su intento de describir cómo gasté mi energía y pasión, cuando miren hacia atrás, espero que puedan sonreír. Igual que yo cuando pienso en mi padre, de pie con la mano marcada de Cristo de afirmación en su hombro. Y quizás al final de la charla, cuando intenten resumir todo, quizás digan, papá incendió la iglesia. Y entonces, amén. Entonces, Michael ha escrito varias canciones que surgieron al escribir este libro, sobre su padre siendo sal y luz en su hogar y el impacto que tiene en él y cómo él ahora quiere ser exactamente eso, sal y luz hasta el fin del mundo. Sí y amén, pero comienza justo en casa. Y por eso le pedí a Michael que hiciera algo. Ha escrito varias canciones y una de ellas se llama Él hizo una cruz, su trono. Pero Jesús, cuando habla de su gloria, no lo hace cuando todo marcha bien. Habla de ella en los momentos más dolorosos de su vida. Y por eso le he pedido que solo cante esto sobre nosotros. Así que escuchen la canción. Hizo de una cruz su trono, aceptando la agonía. El Señor de la vida escogería morir
para probar su amor por mí. Hizo de una cruz su trono, alzada para ser vista, y desde ese trono su aliento mortal garantizó mi victoria. Hizo de las espinas su corona, que perforaron su cabeza sagrada, y de su frente la sangre que corrió trajo vida de vuelta de los muertos. Hizo de las espinas su corona, oh bendita diadema. Todos aclaman al Rey cuyo sufrimiento atrae a las naciones de vuelta a Él. Rey de reyes, Señor de señores, tu sufrimiento salvó el mundo, Cordero de Dios, sacrificado por todos. Y reinarás por siempre jamás. Sus azotes los hizo túnica, por el látigo sobre su espalda, trizados y rotos, gastados y viejos, su carne del ataque del infierno. Sus rayas las hizo túnica, en humilde realeza, y con esas rayas justas somos sanados de toda enfermedad. Rey de reyes, Señor de señores, tu sufrimiento salvó al mundo, oveja ofrecida por todos, y reinarás por toda la eternidad. En reverencia al Rey. Amén. Sí, sigan de pie. Y Michael lo sabe muy bien. Recibiste buen don y compartes ese fuego. Ahora que su pueblo cante, oh infierno, donde tu victoria, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Rey de reyes, Señor de señores, tu sufrimiento salvó al mundo, Cordero de Dios, sacrificado por todos. Siempre jamás, Rey de reyes, Señor de señores, tu sufrimiento salvó al mundo, Cordero de Dios, sacrificado por todos. Reinarás por toda la eternidad, y tú reinarás por siempre jamás. En reverencia al Rey. Amén, amén y amén. Pueden seguir de pie. Y Michael sabe esto también como cualquiera hombre. No solo te aplaudimos, te estamos alentando. Me alegra que hayas heredado el fuego de tu padre y compartes ese fuego
con nosotros, porque así se supone que debe verse, hombre. Todo esto es una gran carrera de relevos, ¿lo entiendes? Solo pasamos el testigo a la siguiente generación, y la siguiente generación, y la siguiente generación. Mañana por la noche haremos una fiesta de lanzamiento del libro aquí mismo. Me encantaría que vinieras a acompañarnos. Podrás escuchar todas las historias detrás y todo eso, y espero que sea un aliento para mucha gente destrozada como tú y yo, que Dios pueda usarnos, que nunca podríamos ni siquiera pensar, ni imaginar, ni soñar el tipo de impacto que podríamos tener si tan solo entregamos nuestras vidas a Él. Y entonces Él nos miraría y escucharíamos esto: eres sal, eres luz, eres una ciudad sobre una colina. Y eso está arraigado en las buenas nuevas del Evangelio. Y creemos que el Evangelio exige una respuesta, y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer mucho de Él. Verás, una gran parte de lo que hacemos es, de nuevo, la sal en el salero es inútil. Pero lo que hacemos es venir aquí y nos volvemos a salar. Y una forma en que lo hacemos es adorando, porque la adoración es guerra. La adoración nos prepara para la batalla. En el Salmo 43 la Biblia dice: Él anhela mi voz con cánticos de alabanza a nuestro Dios. Y mira lo que sucede cuando la iglesia alaba a Dios, y muchos verán y temerán y pondrán su confianza en el Señor. Así que cantamos, traemos nuestros tesoros y lo mejor, siguiendo cómo Jesús enseñó a manejar el dinero. Yo decido mi forma de gestionarlo. No sigo el enfoque común del manejo del dinero. El diezmo y las ofrendas son parte de mi adoración, entregándole lo mejor. Y no puedo hacer esto sin ti, Dios. Oramos. Y lo genial es que Jesús dice: lo que sea que esté pasando en tu vida, puedes orar por las cosas pequeñas, porque para Dios no son insignificantes. Tú no eres pequeño ni insignificante para Él. Entregó su vida por ti, así que Él cuidará de ti. La oración es como un walkie-talkie en tiempos de guerra para comunicarte con Dios. Sé algunas áreas donde necesito ser sal y luz en una ciudad sobre una colina, y no puedo hacerlo sin ti. Así que me llenas con tu espíritu y ven y arrodíllate ante tu rey para recibir tu asignación del reino para esta semana. Así que cantaremos, vamos a traer y vamos a orar. Respondamos.